que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, algunos dicen San Juan, ¿verdad? Porque así está en la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que es Juan, ¿verdad? Juan, capítulo 17, versículo 9. Dice la palabra del Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por permitirnos estar en tu santuario en esta mañana. Te agradecemos por cada familia representada, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos que quisieran congregarse, pero por diferentes motivos no pueden. Te pedimos que tú les ayudes en cada uno de sus hogares, que si ellos están conectados a través de la página de la iglesia, Señor, que igual tú los bendigas y les ayudes en sus necesidades. Y ponemos en tus manos nuestras vidas espirituales de cada uno, que tú nos ayudes a seguir perseverando en tu camino, Señor, a ir dejando todas esas cosas que a ti no te agradan. Te pedimos por nuestro pastor, que tú lo traigas con bien en esta semana, Señor, nuestra hermana Eli, que puedan estar nuevamente con nosotros, y así por toda la congregación, Señor, que tú nos ayudes siempre y que nos ayudes a aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se recuerdan hace 2 domingos? El domingo antepasado, ¿verdad? Nuestro pastor en los domingos anteriores nos ha estado enseñando sobre la santidad. Yo creo que todos ya nos aprendimos qué significa ser santo, ¿verdad? Apartado para Dios. No quiere decir que el santo no le va a hablar a nadie y va a estar sentado y no se va a levantar. Eso no significa santo, ¿verdad? Sino que santo significa apartado para Dios, para el propósito por el cual Dios lo eligió, ¿verdad? A todo Dios nos ha elegido, ¿verdad? Con el propósito de servir en su obra. Entonces, el domingo antepasado, ¿se recuerdan que vimos que la santidad comienza a dónde, hermanos? ¿Se recuerdan hace 2 domingos? La santidad comienza en nuestra familia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Principalmente en nuestra vida, ¿verdad? Pero estuvimos viendo el ejemplo de Jacob, cómo él le dedicó su familia al Señor, ¿verdad? Y hizo que sus hijos y toda su familia dejaran las cosas que no le agradaban a Dios, y Dios cumplió el propósito en esa familia de Jacob, ¿verdad? Y vimos el ejemplo de Gedeón también, en Jueces, de que Gedeón Dios lo eligió para libertar al pueblo, y que su familia, sus padres, ¿verdad?, adoraban otros dioses. Entonces vimos los 2 ejemplos de cómo en una familia, principalmente los padres pueden no ser cristianos, ¿verdad?, o seguir otros dioses, pero Dios usa a una persona de esa familia. Yo creo que todos hemos escuchado testimonios de hijos, de que ellos fueron los primeros que recibieron al Señor, y por medio de ese hijo, Dios permitió que toda esa familia conociera a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios siempre va a tener el cuidado de cada persona, ¿verdad? Y va a tener los tiempos adecuados cuando lo va a llamar. Ahí está que la persona que Dios llame esté dispuesta, ¿verdad?, a recibirlo y servir en su obra.
Ahora en esta mañana vamos a ver que al interceder por una vida de santidad, tanto por nuestra familia, nuestra vida personal y también por nuestro contexto, ¿verdad? En este capítulo 17 de Juan, regresemos ahí al capítulo 17 de Juan. En este evangelio, no sé si les aparece a ustedes el título ahí en el capítulo 17. ¿Qué dice en sus Biblias, hermano? Jesús ora por sus discípulos. Yo creo que aquí todos oramos por nuestra familia, ¿verdad? Nuestros papás, nuestros hermanos, etcétera, ¿verdad? Yo creo que nadie se queda sin orar por su familia. Más cuando pasan situaciones difíciles en las que hemos estado viviendo en los últimos días, ¿verdad? De delincuencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue el primero que intercedió por sus discípulos y también intercedió por nosotros, por los que íbamos a creer en el futuro, ¿verdad? Y por los que crean en lo que falta todavía que Él venga, ¿verdad? Entonces, Él fue el primero, Él dio el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, de interceder por su pueblo, ¿verdad? Por sus hijos y por sus seguidores. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta de que el orar o el interceder por nuestra familia, por nuestros hermanos de la congregación, ya lo vamos a ver más adelante, también permite que nosotros tengamos una vida de santidad. Todos creo que hemos aprendido que la oración tiene poder, ¿verdad? Ya hemos escuchado testimonios de hermanos, creo que todos hemos tenido una experiencia personal cuando le hemos clamado al Señor y Él nos ha respondido. A veces nosotros pensamos que Dios no nos contesta en algo, ¿verdad? Quizás Dios no me escuchó en lo que le estaba pidiendo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, Él sí los escucha, pero a veces no nos da las cosas que Él sabe que no nos conviene, ¿verdad? Veamos en Isaías 53, hermanos. Isaías 53. Versículo 12. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, verdad? Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos, y al final, ¿qué dice, hermanos? Y orado por los transgresores. Entonces, todos sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, el sacrificio tan grande, ¿verdad?, de entregar su vida por cada uno de nosotros. Y aquí lo estaba diciendo el profeta Isaías, cuál era lo que él iba a hacer, ¿verdad? En este capítulo 12, iba a llevar nuestros pecados y orado por los transgresores. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él principalmente intercedió por la vida de cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo mereciéramos, nuestro Señor Jesucristo estaba entregando su vida por cada uno de nosotros y orando por cada uno de nosotros. Jesús intercedió por la fe de los creyentes. Veamos en Lucas 22, el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 22. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo intercedió por la fe de cada uno de los que iban a creer, ¿verdad?
Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿A quién le estaba diciendo esto nuestro Señor Jesucristo? A Pedro, ¿verdad? Al discípulo Pedro, el apóstol Pedro, cuando Jesús estaba anunciando que él lo iba a negar. Imagínense nuestro Señor Jesucristo sabiendo que Pedro lo iba a negar. ¿Cuáles eran las palabras de él en este versículo? Pero yo he rogado por ti. Imagínense nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces no ha rogado por nuestra vida? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor nosotros en toda nuestra vida, hermanos? Si la fuéramos contando. Yo creo que hasta perdimos la cuenta, ¿verdad? Pero el Señor, conociendo el corazón de Pedro, Él sabía que más adelante Él iba a tener una entrega total al Señor. Y nosotros lo vimos como Dios lo usó al final, ¿verdad? Pero Dios, en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba rogando por la fe de Pedro. Igual Él, si a veces algún momento nosotros nos entra duda, ¿verdad? A veces el contexto, la vida que llevamos, puede hacer que alguna persona le entre en duda de la confianza que tiene en Dios. Y dice, ¿realmente Dios me va a cuidar o nos va a sacar adelante de lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes y hijos de Dios, hermanos, no tenemos que dudar de Él, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas, de nuestra vida, de cualquier situación que esté pasando en nuestro país o en el mundo, ¿verdad? Nuestro hermano Carlos oraba, ¿verdad?, por la situación tanto de nuestro país como lo que está pasando internacionalmente, ¿verdad? Por ahí no sé si ustedes ya han escuchado, como en las noticias sale de todo, ¿verdad?, que una persona sabia ahorita en la actualidad tiene que ser el más ahorrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo de la gasolina va para arriba, entonces el precio del petróleo hace que todos los productos de alimentación suban, ¿verdad? Entonces el otro año algunos economistas, ¿verdad?, pronostican que todo va a estar más caro, ¿verdad? Entonces una persona sabia, ¿qué va a ser un buen administrador? Y la misma palabra nos llama a que nosotros seamos buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que una persona en este tiempo no tiene que estar gastando en cosas innecesarias, ¿verdad? Algunos hasta le llaman lujo, ¿verdad? Porque no sabemos, Dios siempre tiene el control de todo, ¿verdad? Y nosotros ponemos en las manos de Él nuestra vida. Pero según los economistas, el otro año va a estar todo más caro, ¿verdad? A cómo va el precio del petróleo, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba intercediendo por la fe de Pedro. Igual lo hace por nuestra fe, para que nuestra fe crezca en confianza, en servirle a Él y que no nos desanimemos. Porque yo creo que todos hemos leído de que en los últimos tiempos, hermanos, van a haber personas que se van a alejar de los caminos de Dios. O sea que esas personas van a perder la confianza en Dios y van a decir, ni Dios nos va a sacar de esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir creyendo, hermano. También nuestro Señor Jesucristo intercedió por sus enemigos. Imagínense, hermano, no sé si usted ya ha orado por una persona que le ha dicho un montón de cosas, ¿verdad? Hasta lo ha ofendido. No sé si usted lo ha hecho, pero ahí estamos cumpliendo el verdadero evangelio, ¿verdad? Veamos en Lucas 23, 34, allá adelante, un capítulo más. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Imagínense, hermanos, que alguien
a usted lo ha ofendido en el trabajo, en su familia, en la iglesia, y usted ora por esa persona, allí estamos cumpliendo el verdadero evangelio, hermanos. Pero si nosotros nos enojamos también y nos volvemos enemigos de esa persona, ahí sí le estamos dando lugar al enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo lo que quiere es que nosotros tengamos envidia o que tengamos rencor con otra persona. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, estas personas lo estaban crucificando, ¿verdad? Allí nosotros creo que todos hemos leído todo lo que Él vivió. Y Él, al contrario, en vez de decirle a Dios que los mandara Dios podía mandar ángeles, ¿verdad? Y en el momento los podían destruir, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Rogar por la vida de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dice el versículo ahí? ¿Por qué estaba rogando por ellos? Para que los perdonara porque no saben lo que hacen. Entonces, en alguna situación que nosotros tengamos, alguien me puede decir, hermano Carlos, pero no es fácil orar por una persona que nos ha ofendido, ¿verdad? Como humanos no es fácil, pero si nosotros le hemos entregado nuestra vida completa a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestra vida, Él es el que nos va a ayudar a orar por esa persona, ¿verdad? Y al final, tranquilo nos vamos a sentir al estar orando por esa persona, porque sabemos que Dios es el que en algún momento posiblemente Él no sea cristiano, ¿verdad? Y al ver nuestra actitud, Él posiblemente hasta en un futuro entregue su vida, ¿verdad? Como testimonio. Entonces Jesús intercedió por sus enemigos. También nuestro Señor Jesucristo intercedió para que viniera el Espíritu Santo. Veamos en Juan, siempre en el Evangelio de Juan que estamos, hermanos, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 16. Jesús intercedió por la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Antes de que Él se fuera, que ascendiera al cielo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Él intercedió para que el Padre mandara al Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador, como aparece aquí. ¿Y esto se cumplió o no se cumplió, hermanos? Se cumplió, ¿verdad? Él estaba rogando al Padre para que cuando Él se fuera no quedáramos nosotros, por decirlo así, abandonados, ¿verdad? Entonces vino el Espíritu Santo y es el que está en nuestras vidas en la actualidad. Y nuestro pastor ya nos ha enseñado también que en Apocalipsis aparece, ¿verdad? Que menciona que cuando el Espíritu Santo sea quitado, dice, de la tierra, ¿verdad? Entonces allí ya no va a haber convencimiento, ¿verdad? Entonces se cumplió lo que nuestro Señor Jesucristo estaba rogando al Padre, que enviara al Consolador, el Espíritu Santo. También nuestro Señor Jesucristo intercedió por su iglesia. Veamos ahí en Juan 17, 9, que fue el versículo que leímos al principio, ¿verdad? Juan 17, 9 es el que leímos al principio. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Imagínense, hermanos, lo que le estaba pidiendo, lo que le estaba rogando, lo que le estaba intercediendo nuestro Señor Jesucristo al Padre,
que nos guardara en este mundo. Como Dios lo sabe todo, ¿verdad? Él ya sabía que aquí en el mundo nosotros íbamos a pasar situaciones difíciles. Yo creo que todos hemos leído que dice que estamos en el mundo, perdón, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las situaciones que pasen en el mundo no tienen que hacernos perder la confianza en Él, ni desmotivarnos, ¿verdad? Ni perder la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí está bien claro, yo creo que todos hemos visto de que como experiencia personal, que nuestro Dios siempre cumple. Y aquí dice que Él le pide que nos guarde estando aquí en este mundo, dice. Entonces yo creo que todos tenemos esa confianza en que nuestro Señor Jesucristo siempre está pendiente de nuestra vida. Pero alguien puede decir, hermano, ¿y si nos pasa algo en la calle? Y aquí dice que Dios nos va a guardar, porque a veces algunas personas que no son cristianas quieren agarrar versículos, ¿verdad? Y les dice, miren, ahí dice que su Dios los va a guardar, dice. Pero miren, al hermano lo acaban de asaltar cuando venía del culto. ¿Qué le podemos responder a una persona que no es creyente, hermanos? Si alguien va del culto y lo asaltan al llegar a su casa, ¿qué le podemos contestar a esa persona? Vamos a ver. Yo creo que todo lo hemos aprendido aquí, nuestro pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Que nuestra vida está expuesta a lo que pasa en el mundo. Pero Dios, Él no quiere decir que no tenga el cuidado de nosotros, Él lo tiene. Y Él es el que permite lo que nos puede pasar o no. Entonces, si nos pasa algo que alguien nos robe, ¿verdad? Todos sabemos que es algo material, ¿verdad? Dios es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Entonces, si Él nos permite, Él tiene propósitos para todo lo que pasa en nuestra vida. Y hay personas que, me recuerdo de un pastor que murió en un accidente, y alguien puede decir, si venía de la iglesia y tuvo un accidente y allí murió, y en esos casos dicen, venía de cosas buenas y murió. Entonces, esas cosas, hermanos, creo que todos tenemos la confianza en Dios, que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Entonces, nosotros podemos estar expuestos a que nos enfermemos, a que alguien nos asalte, ¿verdad?, en la calle, pero Dios siempre va a tener el cuidado de nuestra vida. Y si en algún momento alguno de nosotros, Dios no lo permita, ¿verdad?, muera en un accidente o algo, es porque Dios lo permitió, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a entender eso, de que Dios no se equivoca, ni quiere decir que Él nos ha fallado, ¿verdad? Porque alguien se puede molestar y hasta se puede resentir con Dios. No sé si ustedes ya han escuchado personas que dicen, yo estoy resentido con Dios porque no me cumplió lo que yo le estaba pidiendo. O miren, me pasó esto y yo paso solo sirviéndole en la iglesia y me pasó tal cosa. Entonces tenemos que entender eso, hermanos, que todo lo que Dios permite tiene un propósito y lo que no permite lo sabe por qué, ¿verdad? También veamos en Éxodo 32. En este ejemplo, Moisés estaba intercediendo por el pueblo, ¿verdad? Éxodo 32. Todos hemos leído qué fue lo que hizo el pueblo. Éxodo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora tu libro que has escrito. ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo el pueblo cuando Moisés subió al monte de Sinaí, hermanos? ¿Qué es lo que se quedó haciendo el pueblo? ¿Adorando a Dios o a quién? Se quedaron
haciendo un montón de cosas, ¿verdad? En lo que Moisés se había ido, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la actitud de Moisés? Pedirle a Dios, a Jehová, ¿verdad?, que los perdonara. Por eso les pregunté al principio, ¿cuántos oraban por su familia? ¿Cuántos estamos orando por algún familiar o amigo que todavía no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos algún familiar que todavía no lo ha recibido y debemos de seguir intercediendo por ellos. Alguien puede decir, pero nosotros tenemos poder para interceder por alguien. Veamos en Proverbios 18:21 para ir finalizando, hermanos. Proverbios 18:21. Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder ¿de qué dice, hermanos? De la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. Entonces, todo lo que sale de nuestra boca tiene poder, para bien o para mal. No sé si ustedes se recuerdan que hubo un tiempo, no sé si todavía se hace, ¿verdad?, que cuando nosotros como hijos nos portábamos mal, ¿verdad?, o éramos desobedientes o hacíamos algo, nuestros papás nos decían que nos iba a ir mal, ¿verdad? Entonces, allí, como en ese momento los papás no entendían eso, ¿verdad?, o la persona, el padre de familia. Entonces, como todo lo que sale de nuestra boca tiene poder, o sea que ahí lo estaba maldiciendo en otras palabras, ¿verdad?, en lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si hacía algo, le estaba diciendo que no lo iba a hacer, ¿verdad?, o no lo iba a lograr. Entonces, todo lo que sale de nuestra boca, para bien o para mal, va a tener una consecuencia en esa persona, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos, como lo menciona en este versículo, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, si nosotros oramos, intercedemos y le pedimos a Dios por bendiciones sobre nuestra familia, así va a ser, ¿verdad?, si está en el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta mañana, hermanos? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él intercedió por nosotros, por nuestra fe, por la iglesia, por sus enemigos, y también como nuestro hermano lo estaba haciendo en la oración intercesora, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestro país, yo creo que todo lo hemos estado haciendo, y por todo el mundo, ¿verdad?, para que el evangelio del Señor se siga expandiendo, ¿verdad?, por todos esos misioneros que andan en todo el mundo. Entonces, hermanos, tenemos que seguir orando, intercediendo por todos. No tenemos que perder la confianza en nuestro Señor Jesucristo, al contrario, ¿verdad? En las situaciones difíciles es cuando más tenemos que creerle que Él es el único que tiene el control sobre todo, ¿verdad? Y si en el contexto están pasando situaciones difíciles, debemos de seguir orando, ¿verdad? Y teniendo la prudencia también, ¿verdad? Porque la palabra habla de que nosotros tenemos que ser prudentes. Yo creo que nuestro pastor lo comentaba en los grupos la semana pasada. Si se está viviendo algo difícil, ¿verdad?, tampoco nosotros vamos a querer tentar a Dios y salir a las 11 de la noche a hacer cualquier tipo de situación, ¿verdad? No vamos a andar saliendo de noche. Entonces nosotros también tenemos que seguir recomendaciones y ser sabios. Entonces hemos aprendido eso, hermanos, de seguir intercediendo por nuestra familia y por toda la congregación. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has permitido estar en tu santuario. Te pedimos por nuestras vidas espirituales, por nuestra fe,
nuestra confianza que está puesta en ti, Señor, que tú nos ayudes a que no decaiga, que sigamos fortalecidos creyendo en tus promesas, que nos guardes a cada uno de nosotros, nuestras familias, por toda la congregación, Señor, por si algunos hermanos están pasando por situaciones difíciles, por la situación de nuestro país, Señor. Sabemos que tú eres el único que tiene el control sobre todas las cosas. Te pedimos que nos ayudes, que nos guardes y que saques adelante nuestro país y todas las situaciones que vengan a futuro, Señor, que nos ayudes a seguir creyendo en ti, Señor, y que nos mantengas motivados en tus caminos y que nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, hermano.